Buenas tardes, les doy la bienvenida a este webinar que estamos haciendo desde Growing Lab, Laboratorio de Crecimiento Empresarial. La idea que tenemos es apoyar y de alguna manera articularnos con ustedes como empresarios y emprendedores para compartir la experiencia que nosotros estamos, digamos, pasando también en este proceso y cómo desde lo que hemos hecho ustedes pueden recibir algún tipo de luz respecto a toda la situación que están viviendo. Mi nombre es Paula Liliana Naranjo Castaño, actualmente soy líder de proyectos de Growing Lab y acompaño algunos procesos de consultoría de empresarios en este momento que estamos pasando. A continuación, les voy a contar un poquito sobre Growing Lab para que estemos un poquito en contexto de qué es lo que hacemos y conozcamos pues un poquito de el equipo de trabajo que hay detrás. Bueno, Growing Lab es el laboratorio de crecimiento empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas. Nuestra misión, nosotros somos un laboratorio de crecimiento empresarial conformado por estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros buscamos generar desarrollo económico por medio de consultoría para los empresarios y emprendedores, por medio de la co-creación y la innovación. Tenemos procesos de consultoría MIPYMES, formación y participación y creación de eventos. En el día de hoy nos está acompañando un invitado súper especial. Él es Darío Jaramillo Velázquez. En un ratito más adelante se los presentaré y los dejaré con él que tiene unas cosas súper interesantes que contar. En la agenda del día de hoy, para que ustedes vayan más o menos mirando lo que vamos a tratar, les compartiré cuál es el objetivo de este webinar, cómo se está trabajando desde Growing Lab, en este momento cómo hemos hecho para adaptarnos a la situación, algunas herramientas útiles y opciones desde mi experiencia como emprendedora, y unas preguntas que ustedes nos lanzaron. Una de ellas era cómo emprender en este momento, si se pensaban emprender en este momento, cómo hacerlo. No hay fórmulas mágicas, pero vamos a tratar de contar un poquito más o menos qué hemos visto o qué hemos experimentado. Y luego pasaremos a dejarlo responder. Cuando terminemos vamos a abrir un espacio de preguntas y vamos a tener la siguiente dinámica, entonces para que estemos así súper atentos. Como somos tantas personas, es muy difícil responderle las preguntas a todos. Por lo cual vamos a hacer la siguiente dinámica. Les pedimos que los que quieran hacer preguntas y que les surjan dudas durante la conferencia, las pueden enviar de la siguiente forma. Le van a tomar una pequeña captura de pantalla a la conferencia, mientras que en el momento en que Darío esté presentando. Y en ese momento la suben a Facebook o a Instagram y taguean a Growing Lab, mencionan a Growing Lab y nuestro equipo de mercadeo va a estar enviándonos esas preguntas y las vamos a responder. Entonces, alguna duda al respecto la pueden escribir por el chat y ahorita se las complemento cuando Darío comience su conferencia. Entonces, esa va a ser la metodología para escoger las preguntas que vamos a responder en este webinar, ¿vale? De todas maneras, pueden seguir conversando ahí por el chat. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Primero nos gusta mucho trabajar el tema de cada cosa que hacemos tenga un objetivo. Nosotros como empresarios o como emprendedores es muy importante tener claridad sobre las cosas que hacemos, a qué nos llevan. Nosotros en este webinar lo que queremos es generarles valor a ustedes, los asistentes, de manera que la experiencia que nosotros estamos viviendo desde Growing Lab en este momento les pueda servir a ustedes de luz. No necesariamente pueden hacer lo mismo, pero a veces cuando escuchamos a otros o cuando vemos lo que otros están haciendo, nos ayuda un poco a mirar cómo nosotros podemos tomar, digamos, acciones que nos ayuden. Y a la vez también nos ayuda a generar esas preguntas que tenemos sin resolver. Por otra parte, queremos compartir la experiencia de uno de nuestros mentores, que es Darío Jaramillo Velázquez, y él nos trae una información muy chévere y muy importante que va a ser un complemento para ustedes en esta situación y nos sienta unas bases sólidas sobre estas
contingencia, sobre esa contingencia. Entonces, bueno, ¿cómo estamos trabajando en Growing Lab? Nosotros somos un equipo de 16 personas y tenemos 3 mentores egresados ya de Growing Lab. El equipo tiene áreas administrativas, como pues, una empresa ya constituida. Habíamos estado trabajando, nosotros ya trabajábamos en cierto porcentaje de manera remota, pero teníamos algunos procesos de manera presencial. Ahorita todos los procesos se nos fueron de manera remota, todo se nos fue de manera virtual, como lo estamos viendo todas las empresas y todos los emprendimientos en este momento. Entonces tuvimos que pasar algunos procesos que teníamos presenciales de manera virtual. Entonces, bueno, el tema del teletrabajo lo vamos a abordar ahorita más adelante un poquito, algunos tips, porque creo que este tema es muy de cada empresa. Hay unos tips y hay unas herramientas que pueden ser útiles para todos, pero hay otras cosas que es según cada empresa cómo se hace el teletrabajo. Growing Up, ¿cómo lo hace? Nosotros tenemos equipos de trabajo y estos equipos de trabajo tienen una serie de reuniones. Generalmente tenemos reuniones semanales, reuniones de área, reuniones de comité, y estas reuniones todas son virtuales ya. Pues, obviamente no tenemos otra manera de reunirnos, pero tenemos una comunicación constante por medios virtuales, utilizando las herramientas y las plataformas disponibles. Por otra parte, hay algo que es muy importante para las empresas si van a hacer este tipo de teletrabajo, y es que la información esté centralizada en alguna parte, porque a veces somos muy dados a que realizamos procesos, sobre todo cuando estamos emprendiendo, y no centralizamos esta información en ninguna parte, sino que la dejamos por ahí en el aire o en la cabeza de nuestro equipo. Y resulta que cuando necesitamos algo no sabemos dónde está. Entonces, si vamos a hacer teletrabajo, una recomendación, y es algo que nosotros hacemos, es tener toda la información en un lugar centralizado y un lugar seguro, obviamente. Hay algunas recomendaciones. Ustedes pueden mirar, por ejemplo, el curso de teletrabajo de Platzi. Ahí mencionan algunas herramientas muy útiles donde se puede, por ejemplo, centralizar la información, los Google Docs o el Drive, y gestionar los permisos, porque tenemos entendido que toda la compañía no maneja la misma información y que hay cierta confidencialidad, entonces se puede manejar el tema de los permisos. Por otra parte, también hay algo que nosotros hicimos y fue que liberamos cargas, porque llevábamos nuestro grueso de trabajo. Nosotros tenemos consultoría virtual y tenemos consultoría semipresencial, pero entonces ya la semipresencial no se podía realizar. Entonces nos tocó adaptar nuestro portafolio a la contingencia que estamos viviendo. Entonces, eso fue algo que es muy importante hacer, porque si pensamos que vamos a llevar la empresa exactamente de la misma manera como estábamos antes de la contingencia y de cierta manera nos aferramos a que tiene que ser así, estas cargas no nos van a dejar, digamos, buscar soluciones efectivas, porque en el caso de nosotros habían unos procesos que eran presenciales, habían unos tipos de formación que estaban muy enfocados desde talento humano a ciertas cosas dentro de nuestro equipo, pero esos procesos, si los llevábamos de manera virtual, el objetivo ya no iba a ser el mismo. Entonces tuvimos que tomar la decisión, bueno, este proceso no lo podemos llevar a cabo de manera virtual, sí es muy importante la formación en ese sentido, pero ahorita no va a lograrse lo que queremos. Entonces nivelemos y busquemos otro tipo de formación que sí nos sirva en temas virtuales. De todas maneras, para nuestros consultores es prácticamente un requisito la formación constante, entonces estamos pues como en esa búsqueda de qué se puede promover de formación en este momento que estamos libres. Pero también es muy importante no cargar a los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque entonces decimos, estamos en cuarentena, entonces tenemos que hacer un montón de cosas. En mi caso particular, sí, me sentí cargada en algún momento con todo lo que teníamos que hacer. Entonces dijimos, no, venga, hay que tratar de mirar una manera más dinámica de trabajar, en donde estamos pasando por una situación compleja, no todas las personas lo manejan de la misma forma. Entonces tenemos que buscar una manera de que esto sea asertivo para las personas,
y que no generalice que entonces todo el mundo está vagando y está feliz vagando. Entonces, liberar cargas, no solo como empresa, dejar las líneas que ya simplemente en este momento no están funcionando, no podemos hacer nada porque en nuestras manos ya no está, buscamos opciones, buscamos alianzas, hicimos una serie de diagnósticos o de miradas y no hay manera de ejecutar esa línea, entonces no sigamos desgastándonos ahí y mejor miremos por dónde sí podemos irnos. Bueno, otra temática que estamos haciendo pues es el tema de la adaptación. Entonces, bueno, nosotros somos un consultorio, un laboratorio de crecimiento empresarial y ahorita las pymes y los empresarios están pasando por una situación muy compleja. Entonces lo que hicimos fue mirar cómo nosotros desde los servicios que teníamos y desde el portafolio que teníamos, qué podíamos hacer. Entonces estamos realizando consultorías digitales y a la par sacamos una línea gratuita en la cual estamos realizando consultorías express. Si alguno de ustedes está interesado, pues al final les compartimos como la información. Estas consultorías express son con un formulario, ustedes se inscriben y luego un equipo consultor los contacta para tener un tiempito con ustedes. Ustedes plantean dudas muy puntuales en unas temáticas que nuestro equipo ya diseñó y ellos les van a colaborar un poquito pues con ese tema. Ya para consultorías pues de mayor profundidad, ya sí son los servicios pues normales de nosotros. Bueno, ahora les quiero contar un poquito más desde el campo, desde la mirada como emprendedora. Lo que vivimos es muy diferente, porque nos tocó parar totalmente, porque yo tengo un emprendimiento de ropa, y absolutamente todo se quedó quieto. Las primeras semanas nosotros nos quedamos como mirando opciones y hablando con los clientes, intentando como hablar con los clientes, como que era lo que íbamos a hacer, y además creo que todos quedamos como así en shock, como que bueno, ¿qué vamos a hacer? No sabemos, no tenemos ni idea. Creíamos que iba a durar poco, creíamos que iba a durar mucho, la verdad no teníamos idea. Entonces las primeras semanas, en mi experiencia personal, me tomó como fuera de base, ¿cierto? Como a todos. Ya cuando nos sentamos como en manera ordenada, mirar qué era lo que íbamos a hacer. Esas son como las recomendaciones o lo que por lo menos nosotros estamos haciendo. Estamos realizando primero un análisis del entorno de la pyme y del entorno en general, qué es lo que se está moviendo, qué es lo que está sucediendo, cuáles son los productos que se están vendiendo, por qué se están vendiendo, y también a la par un diagnóstico de la pyme como tal, qué recursos tenemos, con qué recursos contamos, qué disponibilidad tenemos en todos los sentidos, qué productos. No es lo mismo un producto no perecedero a un producto perecedero, ¿cierto? Entonces, es muy diferente la flexibilidad de esos dos tipos de productos, o incluso las personas que ofrecen servicios. Entonces, todo es muy diferente y no hay una fórmula mágica para una empresa. Todo depende de cuál es tu empresa, depende de cuál es tu cliente, depende de cómo son tus canales, y así sucesivamente, ¿cierto? Bueno, luego, a la par con estas dos cosas, se están tomando decisiones, pequeñas decisiones, porque no podemos esperar a que terminen estas dos cosas, a que se termine el diagnóstico, a que se termine el análisis para tomar decisiones, y aparte porque esto tiene que ser constante y más en esta situación. Se toman decisiones pequeñas que están ayudando, digamos, a buscar otras opciones. Este proceso va más enfocado a la búsqueda de opciones. Bueno, ¿qué opciones tenemos? ¿Con qué contamos? ¿Qué podemos hacer? Hay decisiones a largo plazo y hay decisiones a corto plazo. Hay decisiones a corto plazo que, por ejemplo, muchas empresas de ropa, como ya lo sabemos, están haciendo, por ejemplo, tapabocas. Eso es una opción de corto plazo. Pero entonces, ¿yo cómo me configuro para esa opción de corto plazo? ¿Qué implicaciones tiene esa opción para mí? ¿Cómo me beneficia? Pero también cómo me afecta en caso de que eso pare. Y así sucesivamente hay que evaluar, porque no podemos volcarnos todos hacia una sola opción porque se está vendiendo mucho, pero resulta que luego me quedo con un montón de mercancía ahí guardada, ¿cierto? Entonces es como buscar opciones, pero también evaluar esas opciones. Y por último, una vigilancia constante de lo que estoy aplicando, evaluar cómo es que lo estoy haciendo, eso en qué me benefició y así. Bueno, algunas herramientas que
pues que ya yo creo que la mayoría conocemos, no sé si todos conocen, pero pues ahorita en este momento ya yo creo que a todos nos ha tocado, a la mayoría nos ha tocado estar en reuniones virtuales, sea por Zoom, sea por Meet, sea por Hangouts o por cualquiera de las otras plataformas, incluso hasta por Instagram se hacen ya reuniones. Entonces, bueno, lo primero que diría sería un cursito de teletrabajo para ustedes o para su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay unas situaciones que puede que nosotros, por ejemplo, nosotros llevamos un tiempo trabajando de manera remota y haciendo conferencias virtuales, nos reuníamos, nuestras reuniones gran parte del tiempo eran virtuales, nosotros trabajamos de esta manera mucho. Y, pero cuando tú haces el curso, tú te das cuenta que hay una serie de cositas que pueden mejorar esta experiencia y que pueden ayudarte, uno, a ser más productivo y dos, a trabajar más tranquilo y más cómodo. Entonces, creo que el cursito es muy importante para los que lo hayan hecho. De pronto nos pueden contar por el chat cómo ha sido su experiencia, qué les ha aportado. Y si no lo han hecho, los invito a que se busquen un cursito, que hay unos muy chéveres y de verdad son muy útiles. O se los pueden recomendar a las personas con las que ustedes colaboran y con las que ustedes trabajan. Si no tienen equipo de trabajo, ahorita Darío les va a dar unos tips. Los dejo ahí con la duda. Pero si no tienen equipo de trabajo, de todas maneras, hay otras opciones, como les digo, y es muy importante tener como estas bases de esas herramientas, porque igual vas a tener que reunirte con tus clientes o vas a tener que reunirte con proveedores, y es importante que sepas como esas cositas que debes tener en cuenta para tener una comunicación mucho más asertiva y mucho más efectiva con esas personas con las que necesitas reunirte. Y por último, la parte de clima y cultura organizacional. Yo no voy a abordar mucho acá, muchas herramientas, me quise concentrar en esto, porque fue como las cositas, yo he visto varias, digamos, varias videitos, hay muy buena información por ahí, lo pueden buscar en la red, y hay pues buena información respecto a eso, los emprendedores están muy abiertos a compartir su experiencia y lo que está pasando en este momento, pero esos fueron como los puntos que más me llamaron la atención, y este último, el clima y la cultura organizacional, me llamó mucho la atención, porque creemos que no es sino empezar teletrabajo y vamos a seguir de la misma manera que como estábamos cuando trabajábamos presencial. Y no es de esa manera, es totalmente diferente, porque ya no nos vamos a ver, porque ya no nos vamos a abrazar, ya nos vamos a saludar de ciertas formas, el entorno se vuelve todo el tiempo virtual. Y no solo eso, sino porque ya no solamente trabajas con tus compañeros de trabajo, sino que vas a estar trabajando con tu familia de una manera indirecta. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que vivirán solas, pero entonces así que vive solo ya te toca incluir a tu vecino, que de pronto pone música, o a diferentes personas, hasta tu mascota se incluye a veces en tus reuniones virtuales. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esto también forma parte de ese ambiente que tenemos. Y algo todavía más importante es socializar este proceso con tu familia o recomendarle a las personas con las que tú trabajas maneras de socializarlo, porque a veces no se respeta el tema de que trabajen en casa y todo el mundo anda por ahí haciendo bulla, o no falta la persona que se mete en la conversación o que no le prestan a los colaboradores del equipo de trabajo un ambiente sano de trabajo, un ambiente sano para poder estar en esos procesos. Entonces es una invitación a revisar este tema y a tratar como de generar herramientas y estrategias que permitan que sea mejor para el equipo de trabajo. Bueno, el tema de adaptarse a los cambios, yo quiero que por favor ingresen a la plataforma, a esta plataforma, menti.com, www.menti.com. Y van a ingresar ahí en Menti, van a ingresar este código, 682802, por favor. Ahí vamos a responder esta pregunta. A los empresarios y emprendedores que están acá, ¿en qué porcentaje disminuyeron sus ventas desde que empezó todo este tema de la cuarentena y de todo lo que estamos viviendo? ¿En qué porcentaje disminuyeron sus ventas? Me cuentan por favor por el chat si sí les dio, si sí les está dando.
Les voy a escribir el numerito por el chat. 6828. Dame un minuto, ese es el de 6828. Listo, pueden... Start. Es 68, 28, 02. 68, 28, 02. Sí, sí te dio. Perfecto, listo. Bueno, entonces ya les voy a compartir los resultados. Digamos que uno no dimensiona de cierta forma la situación que estamos viviendo. Y hace 3 semanas me dio por empezar a contactar a los empresarios que tenía pues como más cercanos, a las empresarias que conocía, y me dio por preguntarles cómo estaban, cómo les estaba yendo, y empezaron a decirme todas, no estoy vendiendo nada, eh, tengo producto terminado en bodega y no lo estoy vendiendo, pues se está dañando, eh, y así sucesivamente todos diciéndome eso. Yo me colapsé porque eso me ayudó, digamos, a caer como en cuenta de lo que realmente estaba pasando, porque era tanta información y tan pesada la situación que no sentía que había caído en cuenta de realmente lo que estaba pasando. Hablar con ellas y con ellos me permitió dimensionar lo que estaban viviendo. Para una pequeña empresa disminuir en un 90%, en un 80% sus ventas es muy delicado. Mira, aquí hay respuestas del 100%, hay personas que disminuyeron sus ventas en un 100%. Entonces, eh, estamos viendo una situación muy compleja y donde hay que buscar unas maneras de solucionar eso. Entonces, ahora que me responden que no están vendiendo, yo quiero hacerles otra pregunta y es si ustedes tienen canales virtuales de venta. Ahora el código es 122491. 122491 es el código de este. 7 personas me dicen que sí tiene canales virtuales, pero no venden casi nada, no venden nada o casi nada. 5 personas nos están diciendo que no tienen canales virtuales y una persona nos dice que sí. Voy a volver a actualizar a ver si ya respondieron más. No, no han respondido más. Bueno, pero haciendo un breve sondeo, lo que quiero mostrar es que muchos de ustedes no están vendiendo, pero no tienen canales virtuales, ¿cierto? Entonces, muchas empresas están viviendo esa misma situación. La mayoría de las empresas están viviendo esa misma situación. No están vendiendo, pero tampoco tienen canales virtuales. Entonces, esto genera como esa necesidad urgente de irnos al mundo de la virtualidad. Entonces, bueno, quiero dejar esta reflexión en el tema de la virtualidad, que hay que hacerse como estas preguntas. Lo que les decía, ¿tengo canales virtuales? Sí, no, si son los adecuados, ¿cómo los puedo mejorar si no son los adecuados? Bueno, ¿cómo los puedo mejorar? Si puedo pagar por eso, si mi pyme está en la capacidad de pagar para adquirir esos canales virtuales, si yo no puedo pagar por esos canales, entonces, ¿qué otras opciones tengo? Y por otro lado, hablar con los clientes de cómo vamos a hacer esa transición o si entonces ya vamos a llegar a otro tipo de cliente. Bueno, yo ya voy terminando porque si seguimos con Darío, entonces les voy a dar esta última partecita así un poquito más rápido porque ya seguimos con Darío y él nos está aquí esperando para contarles cositas muy interesantes. Entonces, les vamos a compartir las memorias de lo que estamos compartiéndoles hoy. Hay una serie de oportunidades, Darío también va a ahondar un poquito más en este tema. Las pymes por su tamaño tienen una velocidad de adaptación más grande. Las empresas grandes sí tienen recursos y tienen otras ventajas, pero las pymes tienen esta ventaja y hay que concentrarnos ahorita en las ventajas y tratar de maximizar y aprovechar esas ventajas que se tienen. Los empresarios emprendedores están colaborando entre sí, busquen, conéctense, pidan ayuda.
hay muchos voluntarios y programas de voluntarios que están dispuestos a ayudarles, entonces traten de conectarse. Growing Lab es uno de ellos, con nuestra línea de consultoría Express, y hay otros programas que también les pueden colaborar. Y desde diferentes programas y las ayudas pues que se están poniendo como desde los bancos y desde el gobierno como tal para incentivar pues que las pymes estén bien en esta situación. Y el tema de emprender, se los quedo viendo. Ahorita al finalizar les hablo un poquito sobre este tema porque quiero darle de paso ya a Darío. Como les digo, tengo el conocimiento de lo que les voy a compartir y quiero que de verdad sigamos con él porque es súper importante lo que les voy a contar. Entonces, en este momento le doy paso a Darío. La idea es que recuerden, por favor, lo que les contamos de la captura de pantalla si tienen preguntas. Entonces, ahora les presento a Darío. Darío Jaramillo Velázquez es economista de la Universidad de Antioquia, es especialista en finanzas de la Universidad EAFIT y tiene un diplomado en retail en el Babson College. Ha trabajado con el éxito, tiene una amplia trayectoria empresarial. Actualmente es miembro de las juntas directivas de la Fundación Éxito, de la Promotora de Comercio Social, del Grupo Zona Franca de Bogotá, de la Avícola Santa Reyes, y actualmente es el presidente de la Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y cofundador de esta. Además, es miembro externo del Comité de Crédito Corporativo de Bancolombia y también es miembro del Comité de Crédito del Banco Agromercantil de Guatemala. Entonces, los dejo con Darío y que disfruten. Bueno, mil gracias, Paula. Nuevamente a todos ustedes, muchas gracias por atender esta invitación que hace Growing Lab. Es para mí muy satisfactorio poder participar y pido excusas por las dificultades que hubo en ese ingreso. Lo importante de todo esto es que estamos ante un hecho completamente desconocido. Yo creo, como se decía, tal vez lo dijo Paula, a todos, absolutamente a todos, nos cogió de sorpresa esta situación. Y es lo que se ha denominado adicionalmente una verdadera tormenta. ¿Por qué tormenta? Y es perfecta, porque las bolsas de valores del mundo cayeron, y cayeron de una manera que nadie se imaginaba. Fueron caídas superiores, sobre todo en el tiempo, a las que vivimos durante el año 2008, que yo no sé si algunos de ustedes recuerdan. Dicen los historiadores que fueron todavía más profundas de las que sucedieron en el siglo pasado con la crisis del 30. Eso pues indudablemente generó también una caída en la Bolsa de Valores de Colombia, y es así como las principales acciones del mercado bursátil colombiano perdieron hasta el 40% del valor de la acción en solo días. Es decir, era absolutamente atortolador el impacto que tuvo en las bolsas de valores. En el precio del oro hubo de todo, subía, bajaba, y ha habido, en este momento, si bien es cierto que ha estado subiendo, es errático, sube, baja, vuelve y sube, vuelve y baja, sigue estando volátil. El petróleo llegó a una situación absurda, en donde no solamente fue el tema del virus, sino que también se juntó con la pelea entre Rusia y Arabia Saudita. Y tiene el precio del petróleo hoy al mismo precio que teníamos en el año 2002, es decir, 18 años atrás. Y ya ustedes van entendiendo lo que eso está significando para los ingresos de Colombia. ¿Qué más está sucediendo? Una cosa durísima, y se espera que va a ser mortal al cierre del año, y va a ser la caída de las remesas de los colombianos residentes en Estados Unidos, en España, en Chile y en el Reino Unido, que es donde están la mayor parte de nuestros colombianos en el exterior. ¿Y por qué van a caer? Porque ellos son empleados normalmente de los sectores más bajos, es decir, son servicios. Y ya ustedes han oído las noticias de cómo en los Estados Unidos el impacto del ingreso del virus ha significado la pérdida de millones de puestos de trabajo. El año pasado las divisas, para que ustedes tengan las remesas, tengan una idea, a veces uno no es consciente, el año pasado ingresaron a Colombia 6.700 millones de dólares por remesas de colombianos en el exterior. Y ya se está estimando que más o menos van a caer entre 2.000 y 3.000 millones de pesos el ingreso de esas divisas. Ya ustedes pues imaginarán lo que eso significa
en el ingreso disponible de muchas familias que son las receptoras de esas platas. Adicionalmente, ha pasado otro tema que es producto de lo anterior y es justamente un dólar totalmente volátil. Llega pues este coronavirus que nos coge a todos de absoluta sorpresa y nos está diciendo hoy, este informe es justamente del día de ayer, o de hoy tal vez, tenemos 2.113.000 personas infectadas en el día de hoy, en Colombia, en el mundo. Eso cuando muestra usted ese mapa que está allí planteado, es que es global, no está focalizado en un área en particular. Por supuesto que hay áreas mucho más dramáticas que otras, pero es global la pandemia. Han fallecido 140.300 personas. Es decir, alguien dice, eso es muy poquito cuando somos casi 8.000 millones de personas, pero en pocos momentos es posible decir, han muerto 140.000 en un lapso de más o menos un mes, y en todo el mundo, en distintos lugares del mundo. También es cierto que ya en este momento hay 3.262.000 personas, digamos, inmunes. Ya salieron, ya se recuperaron del virus. Entonces va apareciendo también el que son 3.200.000 ya recuperados. En Colombia, ¿cómo estamos? Es interesante el tema de Colombia, como para ir viendo en Colombia qué es lo que está pasando con respecto al virus. Yo al día de ayer tengo el siguiente dato. Tenemos 3.105 personas que están infectadas. Han sucedido 131 muertes. Lamentable pues el hecho. Cuando se mira con respecto al mundo, no es una cifra muy alta, pero son muertes que indudablemente son duras. Y se han recuperado 452 personas. Pero para mí lo interesante de este tema es que el virus, esto llega de manera sorpresiva. Nadie podrá decir, primero, que la estaba esperando. Y dos, que ha tenido experiencia en manejar este tipo de situaciones. Yo creo que esto es muy útil tenerlo presente, porque a veces dicen, no, ¿usted qué me dice? Y el otro qué me dice. Y la verdad es que nadie puede decir con experiencia qué ha pasado. Lo único que tenemos, que hay que tenerlo y es muy importante, y es que países como Italia van más adelante que nosotros en todo el proceso de manejo del virus. Lo mismo que España. No podemos decir lo mismo de China, porque es que China es una caja de Pandora, todo es oscuro. Nadie sabe exactamente si las cifras que se han dado son ciertas o no. Es decir, nadie podrá decir la experiencia de allá es la experiencia que vamos a retomar. Yo creo que es mucho más claro una información de Occidente. Así, a veces se hagan discusiones de si son fieles o no fieles. Aquí quería ponerles una cosa que a mí me sorprendió, y es el Banco Mundial, que es una institución, digamos, seria, es independiente, tiene opiniones sobre las cosas, dice, hay una expectativa de una caída muy fuerte en el Producto Bruto Interno de América Latina y Caribe, que para el año 2020 está estimando caerá el 4.6%, el 4.6% de caída. Esto pues es de lejos superior a lo que pasó en el 2009 y es de lejos superior, pero hablar de la crisis de 1929 tiene una cosa que no es la correcta, y es que no fue una cosa global, como hoy los mercados están totalmente globalizados. Entonces tiene formas de mirarse de alguna manera distinta. El Banco Mundial dice Colombia para el año 2020 va a decrecer un 2%. Yo diría que es un poco hasta arriesgado decir eso, porque todavía nosotros mismos no sabemos exactamente si vamos a estar hasta mayo, hasta abril 30 en este modelo de cuarentena obligatoria, o va a haber liberación. En fin, independientemente de eso, con ciertos modelos que maneja el Banco Mundial, dijo, hombre, Colombia va a tener un decrecimiento del 2%. Pero para que tengamos una idea, de México está visualizando un menos 6%, de Ecuador menos 6%, de Argentina menos 5.2%, de Brasil menos 5% y de Chile menos 3%.
de alguna manera va diciendo en Colombia, sin ser bueno, ni mucho menos, menos 2% de crecimiento del Producto Bruto Interno, es el menos malo de todos los anteriores. ¿Sí? Pero para que también tengamos una idea, Colombia, el único periodo en donde ha tenido Producto Bruto Interno negativo fue el 1999, después de una crisis miedosísima de todo el sistema de UPAC. Yo no sé si algunos de los que están acá presentes recordarán esa época que fue muy dura. Y aquí estamos hablando de un decrecimiento que va a ser aún mayor del que se tuvo en ese momento. Pero yo creo que en todo esto, yo quería colocar esta frase que siempre me ha gustado mucho, porque todos en la vida, a título personal o a título empresarial, hemos pasado por dificultades. Y Einstein dice, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Yo creo que es una frase que uno la debe tener siempre presente, porque es una frase que ayuda mucho a uno poder como que entender que también están las oportunidades. Yo aquí quería mostrar un datico que me gustó muchísimo. Salió ayer justamente en la última publicación de semana, pero la quería colocar porque a veces cuando nosotros hablamos de empresas grandes, uno se imagina una cosa pues violenta. Y dice solamente lo siguiente, en empresas grandes se definen grandes, esto es una clasificación que hace el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene activos mayores a 12.400 millones de pesos. Y uno dice, y de esas solamente en Colombia hay 7.221 empresas. Muy pocas, realmente muy pocas. Esto es el 0.44% del total de las empresas. Ojo, y a uno le dicen 12.400 millones de pesos, estamos hablando de larguito, 3 millones de dólares. Y a eso llamamos nosotros gran empresa en Colombia. Una mediana empresa es de unos activos menores a 12.421, pero mayores a 4.141. Y uno dice, carambas, es que es muy poquito. Cuando uno dice 4.141 millones de pesos de activos, estamos hablando de 100.000 dólares. Perdón, de $1.000.000. Un millón larguito, $1.000.000. Pero de esas pequeñas hay 91.470 empresas. Son el 5,57. ¿Sí? Entonces vamos revisando una cosa muy interesante y es de las grandes 0.44, medianas 1,44, no hemos llegado ni siquiera a 2, y pequeñas 5,57. Y resulta que ahí hay 91.000 empresas. Yo me imagino que muchos de los asistentes acá están entre pequeñas y las micros. Y las micros ya son activos de menos de 100.000 dólares. Pero es que de esas hay 1.521.000 empresas. Y ahí está el 92,55% de las empresas colombianas. Es muy interesante mirar ese cuadro porque nos dice pues lo frágiles que somos las empresas, los empresarios, los emprendedores en Colombia. Quería pues poner esos datos que llaman la atención porque uno a veces piensa que estamos mejor. Y quise sacar otra fuentecita, otra información que es del DANE y dice, óigame, ¿y dónde están pues las personas? ¿Dónde es que están ocupados? Entonces el DANE dice unas cifras que son, en Colombia, hay 22.400.000 personas ocupadas. Y de esos obreros, empleados, particulares, son 8.800.000. Empleados de gobierno, 812.000. Empleados domésticos. Y cuando hablamos de domésticos, estamos hablando de personal del servicio o de cuidadores de adultos mayores. En fin, hay 683.000 en Colombia. Empleados por cuenta propia, 9.584.000. Patrones o empleadores, 806.000. Trabajadores familiares trabajo familiar sin remuneración, que están incluyendo, esto es una fuente del DANE, y normalmente están muchas amas de casa, que por supuesto trabajan en la casa, pero no les pagan, ¿sí? O personas que cuidan, personas de edad o enfermos, pero que tampoco les están pagando, porque es un familiar, porque es alguien relacionado con la familia. O trabajadores sin remuneración. Uno como que a veces dice, pero ¿cómo así? Hay personas que trabajan,
pero no les pagan. Esa es una autocalificación que en el DANE, en la encuesta del DANE, aparece. Y jornaleros, esto es todo el sector agropecuario, tenemos casi 800.000 personas. Como vemos, pues, cuando uno le hablan de 22.400.000 empleados, pero va uno a ver el detalle de las cosas y resulta que en empleados formales están los 8.800.000, están los 812.000 que son del gobierno y los demás, aquellos que son de cuenta propia, que son, yo diría, muchos de ustedes. Hay 9.500.000 personas. Y es ahí donde uno dice cómo estará la cobertura de la seguridad social y de los beneficios y de los subsidios que hoy se están hablando para las personas, o bien del CISBEN, o bien del adulto mayor. Muchas veces allí no están estas personas. Bueno, pero aquí viene un elemento que yo quería ya continuar, y es, al iniciar un periodo como el que estamos viviendo, sin lugar a dudas, llámese, ¿por qué? Porque es que es cuando uno se sienta y dice, uy, ¿yo dónde es que estoy? ¿Qué está pasando? Entonces aquí yo quería como entender que cuando hay una crisis, yo diría que hay que bregar a hacer varias cosas. Lo primero, y es que no todos ustedes, me imagino, tienen junta directiva. Es muy probable que no. La gente piensa que las juntas directivas son como para las grandes empresas. Yo lo único que les quiero decir es que en momentos como estos es fundamental contar con lo que se denomina un comité de crisis. Quiere decir, recoger las personas que en nuestras empresas manejan distintos temas. Uno, el contador, si tengo contador. O dos, el jefe administrativo. O tres, el jefe de la planta, el hombre de ventas. Yo creería que el dueño o el administrador, junto con el jefe de producción, con el jefe de ventas, con el contador, debería conformarse lo que yo llamo el comité de crisis. ¿Y por qué? Porque es que definitivamente en momentos como estos, primero hay que aceptar que nadie tiene experiencia. Nadie sabe exactamente en casos parecidos qué se ha hecho. No, todos estamos aprendiendo. Entonces, cuando uno se junta con otras personas que tienen criterio, que saben en su oficio qué están haciendo, es muy útil porque inmediatamente se aumenta la capacidad de ver más, se aumenta la oportunidad de mirar 360 grados la organización. Se tiene también la claridad de que se suman experiencias, conocimientos previos. Y siempre he dicho que es importante invitar a ese comité de crisis a un externo. Llámese un profesional amigo, llámese a alguien que es conocido y que de pronto tiene una visión que no es exactamente la de la compañía donde uno está. Porque muchas veces los que estamos en una organización no vemos sino lo de la organización. Y como que a veces nos vamos tapando frente a los temas. Cuando entra alguien externo es muy útil porque empieza a mirar con una mirada diferente. Yo con esto para decir qué es lo que en un comité de crisis, lo primero que tengo que revisar es cómo mantengo liquidez. Ese es, digamos, lo más importante, liquidez. Cómo preservo al máximo la liquidez, que además es escasa y que además, si por cualquier motivo estoy en las empresas que no estoy vendiendo, se vuelve aún más dramática. Ahora hablaré de eso. Pero en principio, pues, lo que yo quiero aquí señalar es que aquí decimos, la caja es el rey. Las compañías se quiebran, no por si tienen muchos activos o no, mucho patrimonio o no, se quiebran porque no hay caja. Y ese es el tema por el cual todos tenemos que jugar con demasiado cuidado. Entonces yo, con respecto a esa liquidez, casi que invito a que el equipo, ese comité de crisis, empiece a analizar muy bien, hombre, con sus clientes. A sus clientes les puedo cobrar o no. Es maluco cobrar en un momento como estos. Y yo digo, todo depende. Si uno de mis clientes pertenece al sector de la economía que está funcionando, llámese es productor de alimentos, llámese es productor de medicamentos, llámese pertenece a una empresa logística, llámese es transportador pero de cosas logísticas, yo diría que ese fulano está operando. Y si está operando, yo tengo todo el derecho de llamarlo y a un mejor nivel posible y con la máxima educación a pedirle que me ayude, que me pague, porque le están pagando. O si ese cliente mío es proveedor de las grandes cadenas,
hemos visto en la prensa que estas grandes cadenas han anunciado con mucho bombo y con mucho platillo que le están pagando a los pequeños. Entonces, si yo tengo un cliente que también es pequeño, pero le está vendiendo a esos grandes, quiere decir que a él le están pagando. Y si a él le están pagando, yo creo que me debe pagar a mí también. Entonces hay que ser como muy cuidadoso en ese tema, en la forma como yo cojo cliente por cliente y evalúo qué posibilidades tengo de cobrarle. O decirle también, págame la mitad, negociar con él, para que también nosotros podamos tener algo de liquidez que nos permita trabajar. Adicionalmente, debemos trabajar muy bien las cuentas que yo tengo por pagar. Entonces, de esas cuentas por pagar, ¿cuáles yo puedo fraccionar? No necesariamente, todo el mundo espera que le paguen el 100% de la factura, pero yo creo que en momentos como estos yo puedo plantear fraccionar pago de factura y amerita hacerlo. Viene un tema además muy complejo que se llama las nóminas, por supuesto. Obviamente todo el mundo ha invitado a que paguemos la nómina y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo con ello. En todo hemos dicho, hombre, breguemos si es posible sacar a vacaciones personal que no requiere en este momento, sáquelo, o anticipe vacaciones, o personal que está en un momento dado apenas iniciando un contrato laboral, pues podría uno en un momento dado decir, hombre, ¿qué puedo hacer para limitar estos gastos de nómina? En fin, hay que buscar creativamente cómo hacerlo. Han aparecido recientemente unos beneficios del gobierno en donde dice no pague la totalidad de las prestaciones sociales, del aporte a la pensión, pague solamente el 275 el empresario y el 0.75 la persona. Entonces, recoger todas esas oportunidades para tratar de preservar al máximo la caja. Pienso también que es revisar en toda la estructura contable qué costos y qué gastos puedo, uno, suprimir de una vez. Uno a veces dice, no, todo está bajo control. Yo les puedo garantizar, y por experiencia propia, que cuando uno empieza a revisar cuenta por cuenta, pero a la lupa, usted empieza a decir, esto se puede suprimir, no pasa nada. Aquello otro lo podemos posponer. Aquello otro lo podemos fraccionar. Es decir, hay muchas oportunidades para, vistas las cosas, en comité de crisis, todos los actores hacer el trabajo de revisar cuidadosamente cada una de las cosas. Hay a veces que hay compras grandes, entonces, ¿por qué no decir, hombre, fraccionemos las compras? Si es que estoy operando. Y si no estoy operando, pues no tengo nada que comprar. Pero si estoy operando, no compre todo de una vez, fracciónelo. De otro lado, ha aparecido, y ustedes son conscientes, la cantidad de decretos que han salido. Eso es una cascada de decretos, a veces no fáciles de asimilar. Pero yo sugiero que en este comité de crisis como que haya una especialidad. Entonces, decirle a fulano de tal que está en la parte de recurso humano, ¿usted por qué no se encarga de estudiar lo que tiene que ver con el tema de personal? El que está manejando la parte de la plata. ¿Usted por qué no se encarga de manejar todo lo que tiene que ver con el tema bancario, con los créditos, como para irnos especializando por sectores? Porque es imposible que una persona sea capaz de administrar la totalidad de reglamentos que han aparecido. Inclusive ha aparecido para el tema de los arrendamientos. ¿Cómo debo yo manejar el tema de los arrendamientos si yo estoy en un contrato de arrendamiento? No me están diciendo no pague, pero sí me están diciendo háblese usted con el arrendador y llegue a acuerdos. Y es posible llegar a acuerdos. Y también han definido si hay incrementos de canon de arrendamiento en este periodo quedan congelados. Hay una cantidad de reglamentaciones en las que perfectamente es posible organizarse. Bueno, creo que también es prudente poder identificar dentro de los proyectos que se tenían en la compañía cuáles definitivamente debo cancelar y cuáles otros debo posponer. Pero eso es muy importante que yo pueda claramente identificarlas. Muy bien. Yo creo que en todo esto, ya lo decíamos acá, la caja es el rey. Las empresas nunca, pocas veces, se quiebran por el patrimonio, por el activo. Se quiebran por la caja. Y de ahí la importancia de cuidar la caja con el máximo rigor. En todo esto hay dos tipos de empresas que yo también quisiera que ustedes sean como muy cuidadosos. Alguien dice, es una cosa obvia, pero me parece que lo obvio a veces uno se lo pasa muy rápido
y tiene que sentarse a reflexionar. Le hemos llamado, o yo llamo, se han llamado las empresas de tipo A, aquellas que por la suerte, por la situación del virus que apareció, han tenido la oportunidad de seguir laborando. ¿Y cuáles son esas? Pues obviamente el sector salud. Esos pues son los que nos están cuidando. Todo el sistema de salud está operando no al 100, sino como al 500%. Todas las empresas de servicios públicos están operando también completamente. Por eso podemos tener inclusive esta videoconferencia. Todo el sector de alimentos. Es decir, el que tengamos la tranquilidad de que por lo menos sabemos que no nos vamos a quedar sin qué comer. No, hay todo ese sector de alimentos y se llama el que lo produce y la cadena que hay detrás, como también toda la gran superficie, las tiendas en donde se pueden conseguir los alimentos. Además, adicionalmente, toda la cadena de suministro. Y ya en esta, o a partir de esta semana, siguiendo unos protocolos más o menos rigurosos, entra infraestructura, entra a trabajar. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado que para aquellas empresas que están laborando es tener la garantía de que haya unos protocolos de seguridad muy bien establecidos, muy bien definidos, cosa que, entre otras, todos debemos estar pensando cómo es que haríamos la manera de entrar y cuidar esos protocolos, que al final eso tiene un costo, gratis no es, pero si no tenemos eso, nos dará mucha dificultad poder volver a operar con algún nivel de normalidad. En todo esto ha aparecido el teletrabajo, ya Paula habló mucho. Yo creo que una de las grandes lecciones que han pasado a partir de este virus es que sí o sí nos obligó a utilizar teletrabajo. Yo creo que nadie se imaginaba que los colombianos, las empresas, las pequeñas empresas, fuéramos capaces de utilizar y de comportarnos con teletrabajo. Uno se queda sorprendido cuando ve pequeñas empresas operando desde teletrabajo. Eso pues yo diría que es una de las grandes ganancias que nos ha generado este famoso virus. Y de ahí van a desprenderse en otras. Yo estoy seguro que muchas personas que no habían ni pensado comprar por internet, hoy lo están haciendo. Y la gran ventaja es que cuando alguien aprende a manejar o hacer una compra por internet y utiliza una app para comprarle a un supermercado, ya nunca más se le olvidará. Y va a seguir haciéndolo. Y en esa medida empieza a darle mucho más fuerza a lo que es el tema del internet. Ahora hablaré de otras empresas que no han tenido esta ventaja. Bueno, ¿qué más decimos? Todos los que están en esta empresa tipo A les ha tocado hacer una cosa muy interesante y es cómo aumentar su capacidad instalada. Muy interesante. Mientras unos están llorando porque no pueden trabajar, estos están desesperados para tratar de aumentar su capacidad de producción, para poder responder al mercado que está necesitando productos de alimentos o está requiriendo productos asociados a la salud. Bueno, está obligando también a que estos clientes interactúen muchísimo con sus proveedores, porque necesitan que no se le va a reventar la cadena de suministro. Y entonces han utilizado mucho operaciones de cómo comunicarse para que el cliente, este pequeño empresario, sepa ese comerciante que está demandando y cómo le va a pedir en las próximas 2 horas o en el próximo día o en la próxima semana. Ojalá que le anticipe para que él pueda organizarse con sus materias primas, con los turnos de trabajo para poder garantizar eso. Es lo que yo he llamado mucha mayor interacción entre la cadena del B2C. Perdón, estoy equivocado, no es B2C sino B2B, entre los dos operadores. Mantener comunicación es otro elemento que ha sido fundamental con todo el equipo, desde la dirección y los clientes. Yo creo que esto que está haciendo Growing Lab es justamente una comunicación que se está estableciendo entre Growing y ustedes. Con las compañías es muy usual que esto se esté haciendo con los empleados que están haciendo teletrabajo. Y con los empleados que están en las plantas de operación, pues habrá manera de irles llegando con comunicados o con el WhatsApp. Bueno, es otro elemento muy interesante que está pasando acá y es cómo buscar diferenciación de productos y buscar más conectividad. En esto, yo diría que es toda una invitación que nos están formulando hoy el mercado. Aprovechemos este periodo,
como para repensarnos cómo hacer las cosas distinto, qué otros productos ofrecer, cómo yo puedo utilizar mejor mi página web, cómo mejorarla, cómo hacerla más interactiva. Es decir, yo creo que aquí lo que se están haciendo son oportunidades y, como decía Einstein, de las crisis saquemos oportunidades. Aquí están. Bueno, perdón. Y las otras empresas tipo B, estas son las que le ha tocado duro, me parece duro, porque cuando uno tiene caja y está alimentando la caja, pues uno se desenvuelve, así sea con limitaciones, con dificultades. La que es muy duro es cuando yo no tengo caja, cuando yo no estoy vendiendo, porque a unos de ustedes vi que algunos estaban vendiendo que el 20, que el 30, pero es que yo conozco empresas donde su facturación es cero, cero, nada. Entonces uno dice ante estos hechos, ¿qué se hace? Ha sido muy interesante para mí una experiencia en la que yo he estado vinculado y se llama la Promotora de Comercio Social, que es una entidad sin ánimo de lucro que le presta ayuda a pequeños microempresarios de la gran base de la pirámide para llevar sus productos a la gran distribución. Llámese Grupo Éxito, llámese Corbeta, llámese Home Center, llámese Macro, en fin, se hace ese ejercicio. Y he visto cómo pequeños empresarios de las confecciones que teníamos mucho, pues ya tenemos varios, empezamos, les dijimos, hombre, ¿por qué no producimos tapabocas? Y yo me quedé sorprendido de cómo, cuando yo hablé de eso, pues el equipo comercial nuestro, le propusimos a 8 empresarios que hacían confecciones, en 8 días, 4 ya estaban fabricando tapabocas. Y me quedé más sorprendido aún cuando a algunos de ellos les dio porque al tapabocas se les podía poner figuritas, sobre todo para los niños, y dibujitos especiales como para que fueran diferenciados. Y ellos partiendo del principio de que es que el tapabocas vino para quedarse. Es que va a ser un producto de uso intensivo. Además es personal y además difícilmente reutilizable. Entonces, pues, como estos tipos, que eran empresas tipo B, que no podían fabricar nada, en 8 días se convirtieron y empezaron a fabricar. Casualmente, esta mañana tuvimos reunión y uno de ellos, en una semana, alcanzó a entregar 90 docenas. Yo me quedé absolutamente sorprendido, porque son pequeños. Bueno, adicionalmente, otro que produce capas y se venden esas capas, son de las que se entregan a los se venden para los motociclistas cuando está lloviendo, o unos overoles que los cubre todos. Es un pequeño empresario de aquí de Medellín, y ese apenas dijo que estaban requiriendo vestuario especial para los médicos, para enfermeros en las clínicas. Él hizo unos prototipos y hoy le está vendiendo ese tipo de overoles a la clínica del CES, a la clínica del Rosario y al Pablo Tobón Uribe. Sí, no, es sorprendente, ¿cómo es posible? Y como también tenemos varios microempresarios en Bogotá, inmediatamente casi que transmitimos la idea para que también se fabricase en Bogotá y encontramos ya los fabricantes que también han sido proveedores nuestros de confecciones. Y en Cali, quiere decir que en este momento hay alrededor de 25 empresas que eran exclusivamente confeccionistas y que hoy están produciendo tapabocas y están produciendo vestuario especial para equipos quirúrgicos. Bueno, entonces decíamos que en estas empresas tipo B tenemos un teletrabajo también, porque de todas maneras pues la empresa no fue que se le puso un candado, se cerró y adiós. La idea es que se siga operando así no haya ventas. Estamos haciendo ahí sí, promoviendo vacaciones colectivas, porque no hay nada que hacer. Y otro elemento muy importante, del que se habla mucho, y es el tema de los bancos. Yo quería aquí hacer una pequeña reflexión, y es la siguiente. Yo creo que todos nosotros tenemos cuenta bancaria, y esa cuenta bancaria la atendemos a través de un ejecutivo de cuenta del banco correspondiente. Yo diría que ese hombre hoy para nosotros es clave. Es demasiado importante que tengamos una comunicación fluida con él, porque es la única persona que nos puede ayudar a visualizar las oportunidades que podrían haber para que tengamos acceso a crédito. Muchas veces lo que uno oye es, no, Darío, es que yo quisiera es que me donen. Yo digo, pues, en nuestro medio, hasta hoy, el único que puede ofrecer donación
en dinero para estas cosas, pues no son los bancos. Tendría que ser que el gobierno asuma cosas. Y dice el gobierno muchas veces, es que yo estoy asumiendo a través del fondo de garantías hasta el 80%. El banco simplemente va a decir, ¿y a mí quién me cubre el 20%? Entonces, quiere decir que el banco hará esfuerzos ¿de qué? Ese sí lo hace con relativa facilidad, de reprogramar pagos, de reperfilar deudas, de trasladar las cuotas de capital al final del capital, pero no hace donaciones. Yo creo que eso tiene que entenderlo uno, porque si no se enreda. Y el que le va a ayudar a hacer eso va a ser justamente el ejecutivo de cuenta. Yo invito mucho a eso. También invito a que se revise muy bien, hombre, qué ha dicho los municipios con respecto a los prediales. Se pueden posponer, cuántos periodos pueden posponer, pero fíjense que en ningún caso dice condono, no, lo que está diciendo es le pospongo. Y también el decreto que sacó el gobierno con respecto a los arrendamientos está diciendo, no es que el propietario del inmueble le condone, lo que sí usted debe hacer es negocie con él para que posponga los pagos. Esto, como siempre, es duro, porque uno lo que quisiera es donarme, pero desafortunadamente, pues, en el mundo como el que vivimos y en una estructura económica como la que vivimos, difícilmente vamos a encontrar donaciones, a no ser que sea el gobierno. Y del gobierno, ya a ustedes también les mostré, si se estima que vamos a tener un decrecimiento del 2%, ya ustedes se podrán imaginar, y si el petróleo ha caído como ha caído, ¿de dónde es que va a sacar el gobierno la plata? Pues para que seamos pragmáticos. El gobierno tiene una capacidad de emitir, tiene una capacidad de endeudarse, pero no es ilimitada. Por lo tanto, pues, eso como para irlo entendiendo hasta dónde van las posibilidades del otro. También quería decirles que es muy interesante, muchos ustedes, revísense muy bien qué cosas pueden hacer que sean posibles de vender en las entidades que están vendiendo. Y hay otro elemento interesantísimo, y es que hoy es posible vender cualquier tipo de producto si se hace a través del e-commerce. Es decir, yo puedo vender vajillas si quiero, puedo vender ropa si soy capaz de venderla a través del e-commerce. Alguien dirá, pero es que nadie va a comprar en este momento cosas que no sean alimentos. Y yo digo, no, nunca pensemos eso. Yo no sé si ustedes han visto el esfuerzo tan interesante que ha hecho un sector que realmente lo impacta durísimo, que se llaman los hoteles, los bares, los restaurantes, las compañías de aviación. Yo he visto pues que los restaurantes, aún los de lujo, están ofreciendo hoy entregas a domicilio. Entonces dicen, wow, entregas a domicilio. Y alguien dirá, y es que alguien va a comprar un plato de 50, de 60 mil pesos de alto nivel por domicilio. Y yo digo, pues lo están intentando. Y también me he dado cuenta, y lo cuento por una experiencia en una compañía en la que yo he estado vinculado en estos temas de comité de crisis, una compañía que tenía muy poca experiencia en venta vía e-commerce, de ropa interior femenina. Y carambas, estamos sorprendidos de lo que se ha vendido en este periodo vía e-commerce, de ropa interior femenina, que no es tan fácil, diría uno, pero hay que ver cómo hoy, a través de ese canal, se está vendiendo más de lo que vendía el mejor punto de venta en un centro comercial hace 2 meses. Y es nuevo. Entonces uno dice, no, nunca digamos no. Es como otra invitación. Atrevámonos a ensayar, atrevámonos a hacer cosas distintas, porque si seguimos haciendo lo que antes hacíamos, pues no va a pasar nada. Muy bien. Yo creo que hubo una cosa también demasiado importante. A mí esto me sorprende. Siempre en la teoría del management se hablaba con mucho lujo de cómo el éxito era tener un inventario justo a tiempo. Es decir, no debería haber capital de trabajo comprometido en inventarios. Y simplemente debería haber un ordenamiento para que a uno le llegase casi que a la línea de producción el inventario requerido. Y digámoslo así, eran los ejemplos que colocaba la Toyota, eran los ejemplos que a uno le contaban de la Nissan y de todos los implementos electrónicos y demás. Y justamente el virus puso en jaque
esa teoría y la reventó, porque todas las compañías que tenían justamente implementado el Just in Time se quedaron sin nada que hacer, porque se quedaron sin insumos. Es sorprendente lo que eso significó. Otro elemento que me parece muy interesante y fue que casi todas las compañías se dedicaron a que todos sus insumos o incluso sus ensamblajes fueran hechos en China. Y entonces, a raíz justamente de este virus, chiquitico y todo, nos puso en jaque, porque la China rompió la cadena de abastecimiento. No pudo. Los puertos se cerraron. Entonces, y hoy, en este momento, todos los que dependan de insumos que vengan de Oriente, pues sencillamente no habrá. Y aquellos que todos estaban pensando en un inventario just in time, pues tampoco, no van a tener nada. Es decir, van a quedar paralizados no porque los gobiernos lo prohíban, sino porque no tienen manera de abastecerse de sus insumos. Piensen en eso. Las compañías gigantescas, pues, las grandes, de las que son de las 7.000, esas van a ser víctimas de otras cosas, y es que no tienen insumos. Bueno, y adicionalmente hay otra cosa muy interesante que está pasando y que casualmente en un área en la que yo trabajo con mucho cuidado, y es la zona franca de Bogotá, estamos viendo las oportunidades de cómo muchas compañías bien americanas o bien europeas que tenían sus sedes de generación y de manufactura en China, hoy, a raíz de todo esto, están repensando cómo relocalizar sus plantas en sitios más cercanos a sus fábricas. Para el caso particular de Colombia, es el caso que hemos estudiado, dado que existe un tratado de libre comercio, nuestro reto es poder identificar cuáles son aquellas compañías americanas que están ya definiendo volverse a reubicar, bien en los Estados Unidos o cerca a los Estados Unidos, y ser nosotros, a través de las zonas francas de Bogotá o de las zonas que administramos, el que sean los sitios donde ellos ubiquen. Esa es una de las tareas que hoy tenemos ya definida como foco de trabajo. Bueno, y otro elemento que yo quería pues como señalar es todo esto que estaba diciéndose es el capital de trabajo, el que había que tratar de optimizar. Hoy todos estos hechos me están diciendo lo que antes era válido, ya hoy no es. Y quiero finalizar todo esto diciendo, hombre, los empresarios son héroes. Todos hoy hemos dicho, no, es que los empresarios son los médicos y todo el personal sanitario. Yo digo que sí, claro que sí, pero es que hay otros empresarios, que son todos ustedes. Muchos de ellos nadie los tiene identificados, ni el gobierno, ni siquiera aparecen en las bases de datos que el gobierno tiene con las personas del CISBEN o con el adulto mayor. No, ustedes son los que saben manejar la escasez. Siempre han sido expertos en el manejo de la escasez, porque siempre para un empresario pequeño, mediano o grande, siempre todo es en función de escasez. Casi nunca uno puede decir que tiene recursos ilimitados. Y es como con creatividad, con orden, con disciplina, es posible entonces generar valor. Y reconozco lo duro que es ser empresario, y más duro cuando uno está apenas iniciando un emprendimiento. Todos sabemos lo que significa arrancar con un emprendimiento, porque a la hora de la verdad, como que todo el mundo es el enemigo de uno. Es curiosísimo, pero cuando uno está de empresario, el banco mira con recelo al empresario, el municipio cuando va el catastro o cuando va el industria de comercio, lo mira uno con recelo, o la DIAN cuando aparece lo mira con recelo. Todo el mundo mira con recelo a quien justamente está creando valor, está generando empleo, está dando oportunidades. Bueno, yo quisiera como decir acá, termino, quería contarles un poquitico qué es Corposeuda, de la que dijo Paula, soy el presidente de esa corporación. La corporación es la Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas. Es una corporación que creamos hace ya 6 años. Somos todos un grupo de egresados y tiene una característica muy interesante. No es para pedirle a la universidad o a la facultad favores o demás, no. Esto es simplemente un grupo de egresados que se ha unido, se ha juntado, recoge unos fondos y el oficio de esos fondos es ofrecerle
a los estudiantes de la facultad oportunidades de formación que los ayude a facilitar su ingreso al mundo laboral. Ese ha sido como su objetivo. Es muy interesante porque dentro de ese programa se tiene una escuela de líderes. En esa escuela de líderes son programas que duran un año con estudiantes de la facultad de los séptimo, octavo, noveno y décimo semestre, y es un programa que dura un año. Dentro de ese programa, justamente Paula estuvo dentro de él, y ahí nació Growing Lab como un ejercicio de qué podían hacer esos estudiantes para ofrecer sus servicios. Y así como hay muchas otras oportunidades. Yo pues quería invitarlos a ustedes, empresarios, de pronto no es el momento más adecuado, pero sí contarles primero que existimos y dos, que nos encantaría contar con el apoyo de ustedes. Nosotros lo que hacemos es recogemos unas platas, casi que son mensuales, 30.000 pesos mensuales, y con eso lo que hacemos es financiar programas con la facultad. Todos los programas se financian por la facultad. Programas en donde hemos dado marketing digital, donde hemos dado todo lo que son programas de Excel avanzado, manejo de bases de datos. Estamos ahora incluso trabajando muy duro en todo lo que es la preparación de los estudiantes para el manejo del Big Data, que es lo que hoy todo el mundo está trabajando para ver cómo a través de la información es capaz de visualizar comportamientos de los consumidores. De modo que recibiríamos con mucho agrado y apoyo todo lo que ustedes puedan hacer con Corpos EUDA. Ahí está la dirección egresados.ce@gmail.com. A todos ustedes muchas gracias y estamos listos entonces para oír y contestar las preguntas correspondientes. Tenemos en este momento 3 preguntas que nos mandaron mientras se daba la conferencia, entonces le vamos a dar prioridad a estas. Y luego vamos a abordar algunas de las preguntas que ustedes nos habían mandado en el formulario. Entonces, Darío, la primera pregunta que nos hacen es, ¿cómo afectaría el COVID-19 a las políticas macroeconómicas y a la geopolítica mundial? A ver, yo creo que ya son preguntas pues de alto calibre, pero indudablemente a Colombia de manera grave. Hay que aceptar eso. Lo primero que va a suceder es que va a tener que destinar buena parte de los recursos orientados a atender todo el problema toda la situación de la emergencia económica, de la emergencia sanitaria. Quiere decir, ya lo estamos viendo, que ha tenido que destinar recursos importantes para fortalecer todo el sistema hospitalario nacional, para garantizar que haya un incremento de las unidades de cuidados intensivos y que haya un incremento en las camas. Y decir eso es muy fácil, pero detrás de eso está todo el personal sanitario que es requerido para hacerlo, médicos, paramédicos, enfermeras y demás. Y todos sabemos pues que justamente el sector salud ha sido un sector que ha estado con muchas dificultades de financiación. Ese es el tema número 1. El tema número 2 es que ha sido necesario ayudar a muchas familias que han sido identificadas como con altísimo problema de ingresos. Entonces son familias en acción, entonces es todo el personal vinculado al CISBEN, entonces son adultos mayores, en fin, hay una serie de organismos a los cuales, o de instituciones a los cuales están brindando recursos, eso claramente. De otro lado, aparecen una serie de operaciones en donde el tema fiscal va a estar involucrado. De entrada nos están diciendo, le vamos a devolver en 15 días todo lo que tengan de anticipos a la DIAN o de platas por recoger. Normalmente la DIAN en eso era un poco lento. Ahora nos están diciendo en 15 días nos lo van a entregar. Esos son recursos que van a salir del Estado rápidamente para atender las necesidades justamente de liquidez de las empresas, que eso me parece pues muy bien. Pero otros elementos muy claves es que el petróleo ha bajado y no se nos olvide que el 35% de las exportaciones de Colombia es petróleo y después sigue carbón y tanto el precio del petróleo como el precio del carbón han caído de manera dramática. Por lo tanto, el volumen de exportación de Colombia va a ser muy bajo con respecto a lo que se tenía estimado. Ello va a significar un desbalance aún mayor en las cuentas nacionales. Entonces, pues, va a significar probablemente un déficit muy cercano al 5-6%.
y de inmediato va a eliminar la calificación de las calificadoras internacionales. Y eso inmediatamente genera un incremento en los costos de los préstamos que nos hacen las entidades financieras internacionales. Entonces eso de entrada va a significar un mayor costo de la deuda. Entonces yo diría que adicionalmente, mientras no se estén transando bienes, quiere decir que no habrá IVAs. Y si no hay IVAs, pues quiere decir que el gobierno no va a recibir recursos. Y lo que es un hecho es que el número de transacciones ha bajado. Entonces, claramente es así como están pasando las cosas. Con respecto a la geopolítica, pues es decir, yo no me atrevería a hablar mucho de ese tema. No soy el experto, pero uno rápidamente ve que han sucedido demasiadas cosas. En medio de una crisis como esta, nadie se imagina por qué dos países, uno Rusia y el otro Arabia Saudita, estaban peleando y sin ponerse de acuerdo con respecto a la producción de petróleo. En fin, suceden cosas tan atípicas como eso. Además, suceden todos los egos de personajes como Trump, en donde reconocer e identificar claramente sus políticas no es tan simple. Pero en el fondo lo que uno sí ve es que él parte del principio, yo salvo a América y los demás ahí verá qué hacen. Pero en una economía donde es tan integrada, donde hay tantas interrelaciones entre unas y otras, asumir esa posición es muy difícil, porque cualquier decisión que él tome allá, quiera sea o no, nos impacta a nosotros. Igual sucederá con China o igual sucederá con los países europeos. Entonces, yo creo que estamos en un momento, sin lugar a dudas, en donde por ningún motivo quedaremos igual después de pasar esta. Yo creo que esa sí es como la otra realidad. El mundo no va a quedar igual y nosotros como emprendedores, como empresarios, tampoco quedaremos iguales. Yo creo que es ahí donde tenemos que bregar a que juntos podamos salir mejor de esta situación. Listo, muchas gracias, Darío. Por aquí nos hacen otra, ya tú me dices si la quieres responder, es desde su visión y muy sinceramente, los bares y empresas de eventos que no podemos sostener arriendos de locales por un periodo largo, se cree no podrán abrir y qué nos recomienda. Uy, esa sí es, no, yo sí quiero responder, yo quisiera responder, pero no tengo la mejor respuesta. Yo hoy por hoy, francamente, no sabría decir como a las aerolíneas. A uno le preguntan una aerolínea que tiene millones de dólares comprometidos, cuyos costos de capital diarios se cuentan en millones de dólares. ¿Qué estarán haciendo? Mejor dicho, yo casualmente tengo un amigo, muy amigo, que es gerente de una cadena hotelera en Bogotá, y me decía, hombre, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Yo hoy no tengo una sola habitación abierta. Y alguien me dice, y lo está haciendo ahora, lo está haciendo, y está ofreciendo desde los restaurantes del hotel domicilios. Pero pues eso no será ni el 2% de los ingresos que él necesita tener. Pero bueno, algo está haciendo. Entonces, si a mí me dicen, Darío, en un bar, ¿yo qué puedo hacer? Yo, francamente, hoy no soy capaz de decirlo. O a una empresa de eventos. Yo creo que casi que muy rápidamente esa persona debe ir tomando decisiones drásticas, dramáticas, en bajar su estructura de costos. Dramáticas. A veces inclusive difícilmente poderlas decir en público, pero si a mí me preguntan, tengo 4 o 5 personas que trabajan en un sector de estos, y yo digo, yo no tengo manera de guardarles el empleo a esas 4 personas. ¿Cómo? ¿Cómo? Francamente, yo diría, con dolor de corazón, tengo que ir cancelando esos contratos. Con dolor de corazón. Pero no existe, porque no sabemos ni siquiera cuándo es que el bar o la empresa de eventos va a volver a operar. No sabemos. ¿No es ético cobrar en tiempos de crisis? ¿O es mejor aplazar las deudas de las empresas? La plata sirve en todo tiempo y más si es con intereses. Preservar el cliente, pues resaltan que preservar el cliente puede ser más importante, el dinero se recupera, el cliente no. Entonces, como que, ¿qué opinas de eso? Está completamente de acuerdo. Pero yo en esa afirmación tan general no quisiera quedarme ahí. Yo les decía, debemos estudiar uno a uno los clientes con los cuales yo tengo relación. Uno a uno. ¿Por qué? Porque si uno de los clientes míos pertenece a las empresas de tipo A, es decir, produce artículos que tienen que ver con la salud,
está vinculado con droguerías, está vinculado con laboratorios clínicos, no odontológicos, sino clínicos, si está vinculado con industria de alimentos, si está vinculado con cadenas logísticas que tienen que ver o con la industria de los alimentos o que tiene que ver con la industria o con el sector salud. Yo diría, a ese le cobro y con toda claridad, con toda claridad. Algo más, le pido la ayuda, porque si él está vendiendo, normalmente me parece que nos debe ayudar a los que no estamos haciendo nada. Me parece que esa es como la tarea. Evidentemente, si mi otro cliente está en igualdad de condición a la mía, yo ya tendré que revisar y entender muy bien el qué otras fuentes de ingreso tiene. Por una razón, porque es que hay empresarios que tienen distintas fuentes. Es decir, yo conozco empresarios de X actividad, pero que además de esa actividad tienen otra. Entonces, pero eso lo conozco es porque yo lo conozco a él, yo tengo contacto con él. Entonces puedo, de acuerdo a eso, establecer mi relación. Igual le sucede a quien es, por alguna razón, rentista de arrienda inmuebles. Tiene 2 o 3 inmuebles. Esa persona creía que iba a estar muy segura, creía. Pero si en un momento dado tiene un local en un centro comercial, lo más probable es que esa persona o ese arrendatario que está en un local comercial le está diciendo, hombre, no he vendido un peso. Cosa que es cierta, cosa que es absolutamente cierta. Y es de confecciones. Entonces usted ahí tendrá que esperar y entender las cosas. Pero si el local no está en un centro comercial, o también está en un centro comercial y es una droguería, no puede tan tranquilo el señor droguista decirle, es que como yo estoy en un centro comercial, no te voy a pagar. No, no. ¿Sí me explico? Me parece que es muy importante eso que decía, tanto en la cuenta por cobrar como en la cuenta por pagar. Yo cuando tengo que pagar cuentas, tengo que ser muy cuidadoso de si puedo en un momento dado decir, hombre, no puedo pagar, y la verdad no puedo pagar, ¿qué hacemos? Pues, es decir, estamos en un momento donde difícilmente habíamos vivido, y es que toda una cadena está parada, y todos somos interrelacionados. Entonces yo creo que aquí fórmulas no hay. Yo por eso invito una vez más la importancia del comité de crisis, que le permita a ese empresario, a ese emprendedor, juntarse con su contador, con el director de ventas, con un compañero, un amigo que tiene visión, para que juntos vayan evaluando caso por caso. Y estoy seguro que aparecerán cosas que nunca uno se había imaginado. Listo, Darío, muchísimas gracias. Bueno, vamos a responder unas últimas 2 preguntas porque ya se nos está acabando el tiempo y para ya hacer el cierre. De las del formulario que ustedes nos enviaron, alguien nos pregunta, ¿cómo lograr un uso eficiente de los recursos destinados a marketing digital cuando no existe departamento encargado de este proceso? La mayoría de las pymes y MIPYMES no tienen no tienen un departamento como tal y es muy grande. Entonces, ¿cómo hacer para destinar recursos de manera eficiente a esa línea? Maravillosa pregunta. A mí me parece maravillosa. Voy a decir lo siguiente. Yo creo que algo más que está sucediendo acá en esta situación es que es posible aprender virtualmente. Y les quiero decir la cantidad de cursos que hoy se están ofreciendo virtualmente. Y me parece que es como una invitación que se nos está haciendo a que, óigame, breguemos pues a formarnos y a formarnos a la fuerza. No es como quien dice, yo voy a la universidad a tomar una serie de cursos a ver qué cosa por ahí me gusta. No, es que aquí o aprendemos una cosa que requerimos o nos morimos. Entonces, como que yo invito mucho a que a partir de esta situación nos sometamos a aprender. Y les quiero decir, la mayor parte de las universidades están ofreciendo cursos virtuales gratuitos. ¿Sí? Algo más, les quiero confesar, a través de la corporación, nosotros promovimos el desarrollo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Antioquia, un diplomado para marketing digital. Fue muy interesante porque quisimos invitar contadores, quisimos invitar economistas y nos dieron, ¿y eso para qué nosotros? No, nosotros no. Y yo digo, ojo, hoy el empresario independiente, cualquiera tiene que ofrecer marketing digital. Es decir, todos los que de alguna manera prestamos servicios,
tenemos que meternos a hacer un marketing digital. Y los que ofrecemos productos, ni que se diga. Lo que les decía, de una empresa en la que he estado, que vende ropa interior, tenía una cosita ahí, una página web flojita, y a raíz de esto, hombre, por fortuna, en ese caso particular, había en la empresa un muchacho muy piloso, muy entusiasta, no era un experto en marketing digital, pero entusiasta, le gustaba, y se metió. Y hoy por hoy estamos absolutamente sorprendidos que en un mes de operación de la página haya vendido lo mismo que vendió su mejor punto de venta en un centro comercial. Entonces, eso es lo que estoy diciendo con ello, es que es el momento de forzarnos. Y alguien dice, no, es que la gente hoy no compra vía digital. Cuidado, cuidado con esas afirmaciones. Hoy un porcentaje importante de las operaciones se están desarrollando vía virtual. Y alguien dice, no, eso es en Estados Unidos. No, eso es por allá en Europa. No, les quiero decir en Colombia. Hay que ver lo que está moviendo organizaciones, pues ustedes lo saben muy bien, un Rappi. Es que un Rappi es un aliado que puede ser, de nosotros, de cualquiera de ustedes, porque es el que hace la entrega. Y realmente, Darío, eso es posible, hacer una cosita razonablemente hecha a través de esos señores en la entrega. Yo digo, es posible, es posible. Uno lo que se ve es, no sino meterse. Yo los invito a que hoy nos quitemos un poco de los pánicos y de los sustos. Cuando se tiene comité de crisis, vuelvo a decirlo, la gente se acompaña, la gente es creativa. Cualquiera de los que están en ese comité, que son 4 o 5 personas, dice, yo tengo un sobrino que estudió este tema, le encanta, y aparece. Eso es curiosísimo. Los recursos van apareciendo. Yo los invito a que no les dé miedo que los recursos aparezcan, porque estoy seguro y los reto a que van a aparecer. Listo, muchísimas gracias, Darío. Al chat les acabo de compartir el link. Les había mencionado ahorita que tenemos activo, nosotros en nuestro portafolio tenemos nuestros procesos de consultoría común y corriente, continuamos haciéndolos, pero tenemos activo un servicio para apoyar a los emprendedores y empresarios. Entonces ahí les compartí un formulario para que se inscriban si tienen dudas puntuales. Se están realizando consultorías express y les estamos ayudando como en muchas de esas dudas que ustedes nos manifiestan acá y que por temas de tiempo no podemos solucionarlas todas. Entonces, hay una línea de dudas que solucionábamos, cómo generar ingresos en este momento, en esta situación, opciones de financiación, temas de ventas, marketing digital. Entonces, como duditas muy puntuales, nosotros estamos como solucionándoselas. Entonces, se pueden inscribir en el formulario que les comparto y el equipo consultor se pondrá en contacto con ustedes. Bueno, por otra parte, también quería como aportar a lo que Darío acaba de mencionar, y es que las empresas que no tengan todavía canales virtuales, que como la encuesta ustedes ahorita nos contaron precisamente que era la mayoría, la invitación es a mirar qué tienen alrededor de ustedes, hacer un inventario de sus redes de contactos. Todos en nuestras redes tenemos personas que saben de muchos aspectos, entonces tenemos la persona que sabe de programación, tenemos la persona que sabe de marketing, tenemos la persona que sabe de diseño, tenemos otra persona que hace ropa, no sé, tenemos una serie de personas que son conocidos, amigos también de las redes de proveedores, clientes, etcétera. Incluso si no están dentro de tus redes, pueden estar en la red de otro amigo tuyo, pero pregunta, ¿quién sabe de este tema? ¿Quién me puede colaborar? Haz hacer intercambio de saberes, por ejemplo, bueno, yo sé hacer esto, no sé hacer marketing digital, hagamos algo, hagamos un intercambio, yo te ayudo con esto y tú me ayudas con esta otra parte, en caso de que no tengan recursos para destinarlos, pero busquen muchas opciones y miren cómo pueden solucionar eso si no tienen recursos para destinar a esa línea. Hagan alianzas, hagan propuestas y sobre todo no se queden sin preguntar, si necesitan algo, busquen la manera de solucionarlo, aunque sea coloquen un estado gigante, necesito ayuda en esto, ¿quién me puede ayudar o quién sabe quién me puede ayudar? Pero busquen ayuda, porque si nos quedamos quietos, como decía ahorita Darío, pues no vamos a hacer nada. Darío, ibas a contar algo, sí. Sí, Paula, yo de todas maneras quería darle las gracias a todos ustedes, felicitarlos, porque realmente son unos héroes que están haciendo patria, que están generando riqueza, que están con todo el entusiasmo de hacerlo. No se asusten por lo desconocido. Entendamos de que todo
para todos es desconocida. Pero si trabajamos juntos y se juntan ustedes, con seguridad, eso sí se lo garantizo, van encontrando soluciones a estos problemas que en principio, cuando uno está solo, parecen insolubles. La verdad es que estamos transitando, yo les deseo muchos éxitos y deseo lo mejor para ustedes y sus familias. Muchas gracias. Gracias, Paula. Muchísimas gracias, Darío, a ti por habernos acompañado, por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos. También me sumo a ese agradecimiento de ustedes que siguen intentándolo. Nada más estar aquí formándose, intentando buscar soluciones. Esto es algo que dice mucho de ustedes y es que no se han rendido y que es que quieren buscar opciones y encontrar soluciones. Y mientras lo hagan de esa manera van a encontrar caminos y van a encontrar aliados y personas que van a querer aportarles. Entonces, qué rico haber estado acá este día. Espero que les haya sido útil. Nos disculpamos por no poder abordar más preguntas, pero en este momento ya el tiempo se nos está acabando. Voy a hacer una última que nos mandaron también por el chat, por si de pronto Darío responderla antes de irte. Y es que nos preguntan que las empresas textiles o las empresas que tienen que ver con textiles que no fabrican, que no tienen maquinaria, ¿qué podían hacer? Pues como qué podrían hacer. Dice, el sector textil que trabaja con terceros, que no tiene maquinaria y que solo venden el producto final, además son informales, no aplican a nada del gobierno, tienen en promedio 4 o 5 empleados, que son una gran cantidad de nuestra ciudad de Medellín. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden solucionar ahí? Porque no pueden hacer ayudas, ya que son informales, pero no tienen maquinaria, tampoco no pueden hacer tapabocas. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras opciones tienen? Pero yo en eso quiero decir lo siguiente, yo conozco una empresaria que justamente maquila, hace diseño. El trabajo de esa persona es hacer diseño, no tiene personas a cargo. Pero muy rápidamente ella se puso en el diseño de hacer uniformes para personal médico. Y casualmente ya arrancó. Y con otra cosa adicionalmente curiosísima, puso en Instagram el que decía, estoy fabricando estos tipos de uniformes y voy a donar el 10% de lo que vale este uniforme y los invito a que donen. Y me quedé sorprendido. Recibió donaciones para 2.000 personas, para 2.000 uniformes de esos. Cada uniforme de 40.000 pesos. Y ya está vendiendo y está produciendo uniformes para personal médico y algo más. ¿Y con quién? Pues con los talleres que le fabrican. Pues, sí. No, es decir, yo lo que siento con todo esto es la creatividad de la gente. Yo me sorprendo. Yo lo que le vuelvo y le repito, siéntense a pensar, no uno, no una persona, no, el grupito, los 4 o 5, a ver qué otras cosas podemos hacer. Y esa persona de la que estoy hablando, me dice, Darío, no, es que probablemente es de alto nivel social y demás. No, 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 no. Es una profesional que eso sí es inquieta, se mueve en sus redes y casualmente a través de las redes puso el tema de estoy haciendo esto, voy a donar el 10% de lo que esto sea y fue armando su negocio. Algo más, y respetando pues la donación correspondiente, pero fue armando el tema. Y hoy por hoy está produciendo ya un número interesante de vestuario. Ahora, Darío, ¿va a seguir produciendo eso? Probablemente no, pero va a pasar esta crisis. Va a pasar la crisis. Va a vender y va a generar empleo y va a generar oportunidades. ¿Sí? También supe, Muchísimas. empresas obviamente, Darío, pero es que eso sí ni nos compare, pero vi que el grupo Éxito, con todo el grupo de talleres con los que ellos trabajan todas las confecciones, ese grupo de talleres estaba parado y entonces ahora están fabricando también tapabocas para comercializar a través de los almacenes de ellos. Entonces pusieron alrededor de unas 3.000 personas que trabajan en esos talleres a hacer tapabocas para garantizar que en un periodo relativamente corto sean capaces de tener un abastecimiento de 5 millones de tapabocas. En fin, fíjate, es que van sucediendo cosas. Y, por ejemplo, empresas como Fabricato ya empezó a operar. ¿Y qué está produciendo? No está produciendo índigos, está produciendo exclusivamente telas para fabricar tapabocas y para fabricar todo lo que tiene que ver con todo el tema sanitario. Entonces, fíjate, pues, cómo van pasando cosas, ¿sí? Y va la gente Total. encontrando caminos.
unos a un nivel más alto, tienen más capacidad, pero también uno es capaz de visualizar lo que te decía de este pequeño empresario de la promotora de comercio social que hacía capas para, capas no, de esos overoles plásticos para los motociclistas cuando está lloviendo. Y bueno, encontró una solución rápida y entonces me dice Darío, ¿y dónde sacan los planos? No, es gente muy innovadora. Es capaz de mirar en YouTube cómo son los vestuarios de ese personal y esas personas que tienen la imaginación y el dominio, el trazo y demás, son capaces de armarlo. Y lo armaron. Y lo armaron. Súper. ¿Cierto? Sí, es Uno ve creatividad también y recursivos. ve uno compañías como ASEP. ASEP en este momento el tema de los respiradores. Ellos, pues, ellos fabrican neveras, fabrican estufas, fabrican calentadores, pero ellos no van a ponerse a fabricar más estufas y calentadores si no las están vendiendo. Para llevar a inventario. Se pusieron en la tarea de fabricar respiradores. Y ahí están haciendo unos trabajos bien interesantes, porque son todos trabajos de metalmecánica, plástico, inyección y demás. Les agradecemos muchísimo por su participación. A Darío, nuevamente mil gracias al equipo de Udiarroba porque de verdad es excelente todo lo que nos han ayudado, cómo nos prepararon, cómo nos ayudaron y cómo nos están pues apoyando en este momento. Detrás de nosotros hay todo un equipo, está todo el equipo de Grown Lab, que hay varios de nuestros consultores conectados que saluden, deberían de saludar por ahí por el chat. Eh, con Darío también, pues todo el equipo de Cortes de Buda y el equipo de Udiarroba. Muchísimas gracias a todos. Esperamos a ustedes haberles podido aportar. Ustedes son los únicos que pueden, digamos, buscar soluciones para su empresa. Entonces los motivamos a que continúen de esta manera y los invitamos a seguir participando de nuestra rueda de webinars. Dentro de 15 días será nuestra próxima intervención y nos enfocaremos en estrategias de innovación, precisamente para lo que nos contaba Darío ahorita. Esas empresas que están haciendo, como lo están haciendo, son muy innovadores, pero la innovación no tiene que ser un proceso súper riguroso, sino que puede partir de cosas pequeñas y de hablar con las personas. Entonces, vamos a tener un invitado especial también, esperamos que nos acompañen y les agradecemos muchísimo por su participación. Les dejamos las redes de Grown Lab, el formulario de inscripción para las consultorías express y también en nuestras redes pueden encontrar el contacto también para las consultorías normales de nosotros, las consultorías digitales. Los animamos a seguirnos y a buscar esta información y asimismo también pues como las oportunidades que estamos publicando, porque estamos publicando información de otras plataformas y de otros espacios donde ustedes pueden acceder a beneficios y a ayudas que les pueden servir. Les agradecemos muchísimo su participación.